Hola, yo soy Pamela. Bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre los medidores de desplazamiento positivo. Miden el caudal en volumen o integrando volúmenes separados del líquido. Las partes mecánicas del instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una pérdida de carga. Su precisión depende de los huelgos en las partes móviles y fijas y aumenta con la calidad de mecanización y con el tamaño del instrumento. No requiere tramos de tubería recta antes o después. Existen 4 tipos básicos de medidores: el de disco oscilante, el pistón oscilante, el pistón alternativo y el rotativo. Este instrumento tiene una cámara circular con un disco plano móvil que tiene una ranura en la que está intercalada una placa fija, la cual separa la entrada de la salida e impide el giro del disco durante el paso del fluido. La cara baja del disco siempre está en contacto con la parte inferior de la cámara en el lado opuesto, de modo que la cámara queda dividida en compartimentos móviles separados de volumen conocido. Cuando pasa el fluido, el disco gira como si fuera un trompo caído, de forma que cada punto de su circunferencia exterior sube y baja alternativamente tocando las paredes de la cámara desde su parte inferior a la superior. Este movimiento de balanceo se transmite mediante el eje del disco a un tren de engranajes. El pequeño par disponible limita el uso de accesorios mecánicos. Originalmente se usa en aplicaciones domésticas para agua y en la industria para la medición de agua fría, caliente, aceite y líquidos alimenticios. Su precisión va de +(-1) a +(-2%). El caudal máximo que soporta es de 600 litros por minuto y se fabrica para pequeños tamaños de tubería. El medidor de pistón oscilante está compuesto por una cámara cilíndrica con una placa divisora que separa los orificios de entrada y salida. La única parte móvil es un pistón cilíndrico que oscila en un movimiento circular entre las dos caras planas de la cámara y que tiene una ranura que desliza en la placa divisora fija que hace de guía del movimiento oscilante. El eje del pistón, al girar, transmite su movimiento a un tren de engranajes y a un controlador. El par disponible es elevado para que el instrumento accione los accesorios mecánicos necesarios. En estas imágenes podemos ver desde cómo se mueve el pistón al entrar el líquido hasta que es medido y descargado. Este instrumento tiene una precisión de +(-1%, pudiendo llegar hasta +(-0.2% con pistón metálico y +(-0.5% con pistón sintético. Tiene un margen de caudal de 5:1. Son fabricados para tuberías de hasta 2 pulgadas y soportan un caudal máximo de 600 litros por minuto. Los medidores de pistón oscilante se aplican en la medición de caudales de agua, líquidos viscosos o corrosivos. El medidor de pistón alternativo, que también es conocido como el medidor de pistón convencional, es el más antiguo de este tipo de medidores. Puede fabricarse con varios pistones, con pistones de doble acción, con válvulas rotativas, deslizantes u horizontales. Son muy usados en la industria petroquímica y pueden alcanzar una precisión del +(-0.2%. Su capacidad es pequeña comparada con la de los otros medidores. Su costo inicial es alto, tienen una pérdida de carga alta y son difíciles de reparar. Los medidores rotativos tienen válvulas rotativas que giran excéntricamente rozando las paredes de una cámara circular y transportan el líquido en forma incremental de la entrada a la salida. También son muy usados en la industria petroquímica para medir crudos y gasolina. Tienen intervalos de medida que permiten medir desde pocos litros por minuto de líquidos limpios de baja viscosidad hasta 64.000 litros por minuto de crudos viscosos. Existen varios tipos de medidores rotativos, siendo los más usados los ciclocoidales, los de birrotor y los ovales. El medidor rotativo cicloidal tiene 2 lóbulos del tipo Rudd engranados entre sí que giran en direcciones opuestas, manteniendo una posición relativa fija y desplazando un volumen fijo de fluido en cada revolución. Su tamaño va de 2 a 24 pulgadas. Soporta caudales de líquido de 30 a 66.500 litros por minuto y de gas de hasta 3 Nm cúbicos por hora.
Tiene una precisión del 1% para caudales de 10 al 100% del intervalo de medida. La precisión baja cuando se tienen caudales muy bajos debido a los vuelos existentes entre los lóbulos. El medidor rotativo con sistema de birrotor consiste en dos rotores sin contacto entre sí que giran como únicos elementos móviles en la cámara de medida. La relación del giro mutuo es mantenida gracias a un conjunto de engranes helicoidales totalmente cerrado y sin contacto con el líquido. Los rotores están equilibrados estática y dinámicamente y se apoyan en rodamientos de bolas de acero inoxidable. La vida útil de este instrumento es alta, gracias a que los rotores no tienen contacto mecánico entre sí. Puede trabajar con presiones diferenciales del orden de 1 pulgada columna de agua. Son reversibles, admiten sobre velocidades esporádicas sin dañarse, no requieren filtros, admiten el paso de partículas extrañas y permiten desmontar fácilmente la unidad de medida sin tener que desmontar el conjunto completo. Su ajuste es sencillo y su calibración es fácil mientras está bajo presión y sin pérdida de líquido. Su tamaño va de 3 a 12 pulgadas. Su precisión es de más o menos 0.2%, con una pérdida de carga de 5 psi y un margen de caudal de 5 a 1. Los medidores rotativos ovales tienen dos ruedas ovales que engranan entre sí y tienen un movimiento de giro debido a la presión diferencial creada por el líquido. Este va actuando alternativamente sobre cada rueda, provocando un giro suave de par casi constante. La cámara de medida y las ruedas están mecanizadas muy precisamente para conseguir un deslizamiento mínimo entre ellas, con formación de bolsas o espacios muertos en la cámara de medida y barriéndola totalmente en cada rotación. Así, la medida es prácticamente independiente de las variaciones de densidad y viscosidad. Este instrumento tiene una exactitud de más o menos 0.5% del caudal total y su tamaño varía de media a 3 pulgadas. Estos medidores de desplazamiento positivo pueden tener acoplados varios tipos de transductores. En el transductor de impulsos por microruptor eléctrico neumático, el eje del medidor acciona un interruptor por medio de una leva, y este interruptor está conectado a un contador electromecánico de baja velocidad. En el transductor de impulsos por sensor magnético se usa un rotor con unos pequeños imanes embebidos y un captador magnético situado en el exterior de la caja del rotor. Al girar el rotor se obtienen impulsos de ondas cuadradas aptos para circuitos convertidores o integradores. El generador tacométrico que genera una señal en corriente continua de 0 a 100 mV proporcional al caudal. En su forma más sencilla, consiste en un generador de corriente continua con estator de imán permanente y rotor bobinado. Su exactitud es del orden de 0.01% para velocidades medias. Combinados con estos transductores están otros tipos de accesorios, los cuales pueden ver en pantalla. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! Los medidores tienen una pérdida de carga. Su costo inicial es y tienen una pérdida de carga, de carga.